es como en la posibilidad o en el camino de los clientes cometer errores a la hora de calificar o mantener su calificación para un préstamo. Y ya me ha pasado en esos últimos días, he tenido dos situaciones donde a pesar de que se les dijo a los clientes de que habían cosas que no deberían de hacer, igual lo hicieron y de hecho ayer se perdió ya uno del todo porque ya dañaron el crédito, o sea, tenían que comprar un carro, en fin, y lo dañaron por completo, ya no hay nada que hacer, toca esperar, quién sabe, un año más o 2 años más que ganen lo suficiente para, ahorita vamos a hablar de todo eso, pero lo que yo quiero es darles herramientas del día a día para que ustedes puedan hacer qué con sus clientes, tener conversaciones. Siempre reduzco yo todo este ejercicio a yo poder tener conversaciones con mi cliente. En la medida en que yo pueda sostener conversaciones informativas e inteligentes con mi cliente, no solamente creo yo o genero yo más credibilidad, sino que también genero más fidelidad de parte de ese cliente hacia mí, porque se va a sentir que está trabajando con una persona que sabe del tema. Entonces, todo esto es para generar conversaciones. Bueno, y para eso tengo a un gran invitado el día de hoy. Eh, la reunión la iba a hacer yo solo, pero yo dije, no, pues sí, tengo en este equipo de trabajo, tengo una persona con tanto conocimiento en el tema de las hipotecas, ¿por qué no invitarlo? Lo invité a último minuto y él muy agraciadamente dijo, Giovanni, yo estoy contigo, dale, vamos, yo tengo otra reunión, pero la muevo y me conecto con ustedes. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Giovanni. Un buenos días a todos. ¿Qué tal? Oye, gracias públicas aquí, ¿no? Porque te cogí como así, como a quemar ropa, como decimos nosotros, pero tú siempre, hermano, tan dispuesto a trabajar con el equipo de Fortex Realty. Muchas gracias de verdad, verdad. No, es un placer siempre, a la orden siempre, Giovanni. Para ti y para todos ustedes, o sea, a la orden. Excelente, excelente. Bueno, entonces vamos a entrar al grano. Yo tengo varias preguntas que son las que he estado como manejando últimamente, pero ustedes también deben de tener preguntas. Por favor, escríbanmelas en el chat, que yo las voy a ir manejando y se las voy a ir preguntando a Ricardo. La idea es que las vayan preguntando a medida que vayan saliendo. Vamos a hacer una horita de tertulia de información. No tenemos PowerPoint, no tenemos nada de esas cosas. Vamos a hablar entre dos profesionales, dos personas que tenemos que 50 años de experiencia en el mundo de los préstamos, Ricardo. Pues tú 49 y Sin yo un año. comentario, sin comentario. No, pero la verdad, sí, aquí hay mucha experiencia y hay mucho don de gente, mucho don de querer ayudar. Miren, Ricardo ahorita me llamó a contarme que después de estar trabajando con un cliente un año y medio, obviamente esos son casos extremos, pero después de estar trabajando con un cliente un año y medio, por fin obtuvo una aprobación ya del préstamo y la ayuda es inmensa para esta persona. Ese es el tipo de persona que hace parte de este equipo. No nos la sabemos todas, pero tratamos siempre de dar lo mejor de nosotros. Bueno, entonces Giovanni, entremos al... me ¿Sí? consta, me consta, me ¿Quién? consta ese año y medio. Ah, es verdad, es verdad, es Porque verdad. me encuentro impedida, pero la Sí. perseverancia, Dios mío, lo Sí, admiro de sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de las cositas que vamos a hablar el día de hoy. Ricardo, dentro de los muchos errores, dentro de los muchos errores que un comprador puede cometer, eh, antes de hablar de los errores que puede cometer el comprador como tal, quisiera preguntarte cómo debe de ser la relación. Aquí estamos, la mayoría son realtors, no sé si hay algún cliente en este Zoom el día de hoy, pero bueno, eh, ¿cuál debe de ser o cómo debe ser la relación realtor-loan officer para que los dos estén llevando y remando hacia el mismo lado y cuáles son?
algunos de esos errores que los realtors mismos cometen cuando están trabajando con un cliente. Empecemos por ahí para ponernos en contexto. Bueno, qué buen punto tocas, Giovanni, porque realmente tiene que ser una relación armónica y tiene que ser una relación de confianza mutua. Es muy frecuente y es entendible que a veces hay una desconfianza por toda la información que se maneja en las redes y por toda esa información que se está manejando permanentemente en los cuales tratan un proceso de compra, un proceso de préstamo hipotecario, lo manejan muy por encima, muy superficialmente, pensando que es algo obvio o muy sencillo o es de acuerdo con la lógica de cada persona, porque me pasa mucho que cada persona cree que es de acuerdo a lo que ellos piensan y no de acuerdo a los procedimientos que están establecidos. Entonces, se necesita tener una relación de confianza. Tanto yo confío en el criterio del realtor, del profesional que estamos trabajando a ese cliente, como también el realtor tiene que tener un voto de confianza hacia el mortgage loan officer, porque todos estamos hacia un mismo objetivo común y es lograr que se haga el cierre de la mejor manera, que el cliente esté contento. Tan importante es para un realtor como para mí que el cliente al final esté satisfecho con los resultados. Y es que, y es que, o sea, nosotros como realtors tenemos que tener una cosa muy clara, y es el de que yo como realtor solo gano comisión, ¿cierto? Yo solo gano cuando cierro el negocio. Y adivinen qué, el loan officer solo gana cuando cierra el negocio. Entonces, nosotros como realtors, y es mi experiencia, porque yo estoy en los dos lados de la moneda, nosotros como realtors no podemos alinearnos con nuestro cliente creyendo que el ponernos en contra del loan officer es darle un buen servicio a mi cliente. ¿Por qué? Porque nosotros como realtors no sabemos la parte detrás de bambalinas que está sucediendo con el préstamo. Nosotros no sabemos qué tipo de documentación está presentando el cliente, y no me refiero a que el cliente está presentando información maliciosa, no, sino que puede que le haya faltado alguna palabra, puede que le haya faltado alguna explicación en alguna carta, puede que las fechas estaban malas, hay sin fin de cosas que pueden estar sucediendo. Entonces, mi consejo, y creo que aquí hago énfasis, eco mejor de lo que dice Ricardo, mi consejo para todos nosotros como realtors es que antes de, de ponernos del lado del comprador en base a la ignorancia del préstamo, de lo que está sucediendo detrás de bambalinas, llamemos a Ricardo, en este caso, llamemos a Ricardo, llamemos al loan officer y informémonos lo mejor posible de qué está sucediendo para de pronto yo como realtor ayudarle a entender al comprador lo que está sucediendo, porque nosotros hacemos nuestro mejor trabajo cuando nosotros no estamos involucrados emocionalmente en la transacción. Y desafortunadamente el comprador, pues obviamente está involucrado al 1000% en la transacción. Y ese involucramiento emocional hay veces que dificulta el poder racionalizar el tipo de documentación que se necesita o el tipo de condiciones que hay que satisfacer con el underwriter para poder sacar el préstamo adelante. Entonces, Ricardo, ¿estás de acuerdo conmigo con que el loan officer debería primero llamarte a ti y entender lo mejor posible sin involucrar sus emociones? Totalmente, Giovanni. La comunicación entre el realtor y el mortgage loan officer debe ser constante, permanente y sincera y de confianza, porque es importante. Cuando hay desconfianza en una relación, ya hay un obstáculo. O sea, es necesario confiar que cada parte está haciendo lo mejor y
así uno puede dar una recomendación y lo contrario. Yo muchas veces, con muchos realtors, sobre todo cuando están comenzando, les doy tips, les doy recomendaciones de cómo hacer para que la transacción sea mucho más suave, más armónica. Y lo contrario, muchos realtors también me dan su punto de vista y me hacen ir enriqueciendo cada vez más mis conceptos generales del proceso. Excelente. Bueno, entonces ya empezando por ahí, dejemos ese punto claro que nosotros, loan officers y realtors, debemos de ser amigos y no enemigos. Y yo voy a darle la mejor protección y el mejor servicio a mi cliente si yo no me involucro emocionalmente en la transacción, sino que trato de ser muy racional para poder obtener y visualizar y explicar la información de la mejor forma. Ok, listo. Entonces, ahora sí, entremos a hablar de los clientes. Eh, Ricardo, ¿qué tan común es que una vez tú sacas el crédito de la persona y se hace una precalificación y todo lo demás, qué tan común es el que a la vuelta de un par de semanas el crédito o el score, ¿cierto? El credit score de la persona cambia? Bueno, es siempre, es común y siempre es un punto que hay que estar siempre recordándole a los clientes que la fotografía que tuvo el banco o la fotografía inicial de la preaprobación es importante mantenerla igual o mejor durante todo el proceso de compra, porque basado en eso es que vienen los términos del préstamo. Entonces, es muy común que muchas personas durante ese proceso, una vez que ya está preaprobado, tenemos un contrato y durante todo el tiempo del procesamiento, tienen tendencia a relajarse un poco y entonces comienzan a pensar que de pronto quieren cambiar de carro o quieren incurrir en alguna deuda lo que pueda hacer que cambie su score de crédito y la relación que ya ha sido calculada entre ingresos y gastos para calcular la capacidad de repago de la deuda. Correcto. Este puntico, como lo decía en una historia que monté ahorita, son punticos que de pronto pueden ser tomados como muy lógicos, pero desafortunadamente hay una alta reincidencia de los compradores que aunque el loan officer, en este caso Ricardo, les explica el de que tienen que tener mucho cuidado con su crédito, las personas no hacen caso muchas veces. Ahí es donde nosotros como realtors también tenemos que reforzar estos puntos y por eso es que los quiero tocar con ustedes para que ustedes como realtors entiendan ciertas cositas que son importantes para poder tener que conversaciones con mis clientes. Conversaciones. Entre más yo converse con ellos, mucho mejor va a ser toda la transacción. Ricardo, y entonces cuando alguien ya está preaprobado por un valor X con un credit score de 700, por decir algo, y algo sucede en su crédito, fue y abrió una tarjeta de crédito nueva, fue y compró un vehículo, compró muebles y el score le baja, porque son dos problemas. Uno, que le baja el score y dos, que su capacidad de endeudamiento se disminuye por mayores deudas. ¿Qué sucede ahí con todo el trabajo que tú habías hecho hasta ese momento? Bueno, indiscutiblemente eso frena el flujo normal del proceso y hay que reevaluar basado en las condiciones actuales, no en las condiciones iniciales que se analizaron, sino en las condiciones actuales una vez que la persona o le bajó el crédito y o adquirió una nueva deuda que hizo que cambiara el balance o la relación que había entre ingresos y gastos. Correcto. Escríbanme ahí el número uno si me están entendiendo ese concepto, por favor, en el chat para yo saber que lo que estamos explicando, yo sé que es fácil, pero quiero saber si están todos conmigo. Listo. Entonces, el por qué es importante que los clientes una vez están preaprobados, no saquen nuevas deudas, no saquen tarjetas de crédito, no compren muebles, es porque hay dos afectaciones irreversibles casi.
Uno es el cambio en el score de crédito y dos, que la capacidad de endeudamiento se reduce. Entonces, ese punto es muy importante ustedes recalcárselo a sus clientes. Ricardo, otro problema, el tema de las consignaciones en efectivo en las cuentas bancarias, temas de traslados, de dineros. Cuéntanos un poquito cuáles son esos problemas que tú ves muy comunes en ese aspecto. Bueno, ese es otro punto también crítico y es que eh, se ve con frecuencia personas que tienen dinero de pronto debajo del colchón. Parece mentira, pero todavía hoy en día hay mucha gente que guarda dineros o tiene dineros que no aparecen en cuentas y el dinero y los bancos son muy celosos en el origen de los fondos y la justificación de depósitos grandes y repentinos que rompen el patrón con que vienen siendo analizados los depósitos de esa cuenta. Entonces, cuando ocurre algo así, también eso es un obstáculo para el problema porque hay que darle un manejo a ese tipo de situaciones, ya sea dejando que pase un tiempo en que ya ese depósito entre en la cuenta y pase un tiempo determinado en el cual ya pueda ser verificado o haya una explicación lógica del origen de esos fondos. Correcto, Porque el correcto. banco no siempre está pendiente que si hay un dinero grande que entró a la cuenta, puede ser que se consiguió un préstamo, lo cual alteraría la capacidad y el balance de repago. Ese pudiera ser una opción o un enfoque. Entonces, el banco es muy celoso. También hay una cuestión de lavado de activos. Hay diferentes puntos de vista de cuando hay depósitos grandes en la cuenta que rompen el esquema normal que viene manejando esa cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso indiscutiblemente es un obstáculo para el proceso del préstamo. Ricardo, ¿y cuál sería la recomendación para un comprador si tiene dinero guardado, ahorrado, que es muy común en especial pues entre nosotros los latinos, guardar el dinero debajo del colchón? ¿Cuánto tiempo debería estar el dinero en la cuenta bancaria para que el banco que me vaya a hacer el préstamo hipotecario no tenga problema con esos fondos? El tiempo promedio son 60 días, que serían 2 meses. Dos Entonces, meses. sí, entonces eso indiscutiblemente, si tenemos un contrato el cual se puso 45 días para cierre y llega a pasar una situación de esta, necesitamos extender el contrato y muchas personas piensan, porque estamos manejando el aspecto humano de la gente, que es con su lógica. Entonces, no, pero si yo tenía esa plata en el colchón, ¿cuál es el problema? Es lo que le estaba explicando ahorita. El banco tiene sus delineamientos y cada aspecto del préstamo tiene todo una estructura y un análisis y un procedimiento como tal. Y entonces entramos a querer a veces manejar las cosas o un proceso de préstamo con la lógica de nosotros o con la lógica del comprador o como mencionaste ahorita, dándole la razón a él. Sí, sí es verdad, no veo cuál es el problema si depositaste cierta cantidad de plata. Y la realidad es que es de acuerdo con el procedimiento que ya tiene establecido el banco, que tiene una repercusión mucho más allá de lo que uno de pronto puede imaginarse. Correcto, correcto. Ahí respondimos esa pregunta que le estaba haciendo Lisbeth. Y cuál es un monto considerado un monto alto a la hora de depositarlos? Cualquier consignación en efectivo hecha durante esos 60, antes de esos 60 días, el banco la va a cuestionar porque el banco solamente va a tomar los ingresos que estén por nómina. O si hay una regularidad en depósitos en efectivo, Ricardo, esa regularidad en depósitos se puede utilizar o no, o es Sí, dependiendo del préstamo. depende del préstamo, pero usualmente, como habíamos mencionado al principio, aquellos depósitos que rompen como la costumbre La o la costumbre. rutina normal de esa cuenta. Si es una cuenta que viene manejando depósitos en promedio de 5.000, 3.000, 2.000 y de pronto viene un préstamo, una entrada de 20.000, eso es una bandera roja enseguida. O sea, estamos hablando que cualquier cosa que se salga de lo común.
de lo que viene siendo manejado en esa cuenta que rompe el patrón normal de depósitos. Correcto. O sea que de esas dos primeras cosas que hemos hablado, que es lo de sacar cuentas nuevas, comprar muebles o en fin, y ahora esto de los depósitos, eso nos lleva a un problema muy común que es la falta de una comunicación sincera, por llamarlo de alguna forma. O sea, ¿cuántas veces te ves tú involucrado en tratar de ayudarle a un cliente, pero que el cliente se guarda información, el cliente retiene información? ¿Y qué tanto afecta eso el proceso? Es importante que haya una comunicación fluida entre el cliente, el realtor y el mortgage loan officer, porque de pronto a veces el cliente, y me ha pasado con alguna frecuencia, hay ingresos adicionales que él se guarda porque de pronto piensa que va a tener repercusiones con impuestos o alguna cosa así, y resulta que a veces ese ingreso adicional puede hacer la diferencia en aumentar la capacidad de compra de ese préstamo o que puede ayudar en el proceso. Entonces, necesitamos tener una comunicación fluida porque no es para juzgar a nadie, es para ver cómo todas las piezas las podemos combinar para ayudar en el proceso de compra y que todos logremos un cierre armónico y efectivo. Excelente. Entonces, en esta primera parte hemos discutido tres cosas importantes. Uno, el que el crédito no lo pueden utilizar durante el proceso de la compra. No comprar nada diferente a la gasolina del carro Ujú. o sea, o corrígeme, Ricardo, estoy equivocado. O sea, la tarjeta de crédito no es de que no la puedan utilizar. Si la utilizan normalmente para comprar la gasolina del carro, para comprar esas cosas normalitas, ¿se puede seguir utilizando o es mejor no? ¿O es mejor que no utilicen sus tarjetas de crédito? ¿Cuál es tu recomendación ahí, Ricardo? O sea, la recomendación es que el balance de las tarjetas de crédito se mantengan igual a lo que se vio efectivamente. Como es un cupo rotativo en el cual uno utiliza, paga y vuelve y se restablece el cupo, es importante que nos mantengamos dentro del mismo nivel de endeudamiento o menor. Entonces, por decirte algo, una tarjeta que estamos utilizando para echarle gasolina, para hacer la compra, la podemos utilizar manteniendo siempre el mismo parámetro que traía en el momento de la preaprobación, porque basado en eso es que calculamos el nivel de endeudamiento o la capacidad de repago, porque tenemos en cuenta cuáles son las deudas en ese momento contra los ingresos. Entonces, siempre y cuando mantengamos la misma proporción, por ejemplo, de un cupo de una tarjeta que tengamos de, de 5.000, vamos a poner un ejemplo, y en el momento de la preaprobación se debían 2.000. Ese pago de 2.000, esa deuda de 2.000 que se tenía en esa tarjeta, tiene un pago mínimo de $50. Esos $50 fueron utilizados en el análisis para establecer la capacidad de repago de la deuda. Entonces, siempre y cuando nos mantengamos dentro de ese mismo balance y dentro de ese mismo pago de $50, estamos bien. El problema es que de esa de 5, que cuando hicimos la preaprobación estaba en 2, ahora está en 4. Entonces, ahí ya cambiamos, ya va afectándose la capacidad de repago. Así es, así es. Aquí pregunta Liusbeth si sacar una tarjeta de crédito en otro lugar puede influir. La respuesta es sí. Cualquier tarjeta Claro. de crédito que se saque utilizando tu número de social y tu historial crediticio se va a ver reflejado en, en tu crédito. Por aquí arriba hicieron una pregunta muy interesante. Roberto Pérez pregunta. Si la persona tiene una preaprobación, Ricardo, y antes del cierre esta persona entra a maternidad, pero le siguen pagando su sueldo completo, no hay ninguna diferencia en su pago semanal o quincenal, ¿eso tiene alguna influencia en el préstamo? O siempre y cuando se siga recibiendo la misma cantidad de dinero, entonces no hay ninguna influencia en el préstamo? Bueno, hay una razón justificada y es la maternidad y va a seguir, sigue recibiendo ingresos y va a seguir trabajando en la misma compañía, en el mismo puesto y todo. O sea, no debería haber ningún problema por eso. Giovanni, Ok. quería mencionar algo que
estamos hablando sobre sacar nuevas tarjetas de crédito y esas cosas, pero también es importante saber que cerrar cuentas también Uy, afecta. sí, Entonces, no es nada sí, más sí. exacto, porque al cerrar cuentas estamos matando cupos disponibles de crédito y estamos matando antigüedad de líneas de crédito. Entonces, el sacar unas líneas de crédito nuevas no es lo conveniente y tampoco cerrar cuentas. Es importante al menos dejar eso. Supremamente importante. Qué buen punto, Ricardo. Mi gente, ¿qué sucede? Cuando yo tengo una tarjeta de crédito de $2,000, $3,000 y la tengo hace 10 años y pues ya no la utilizo, o en fin, y la cierro, voy a perder 10 años de antigüedad en mi historial crediticio. Y también voy a perder esos $2,000 que tenía de línea de crédito en mi capacidad de endeudamiento. Eso se ve reflejado muy negativamente en mi score de crédito. Entonces, funciona, es igual de negativo sacar cuentas nuevas como cerrar cuentas existentes. Una cosa es, con la ayuda de Ricardo, poner la tarjeta en cero para que no tenga ningún balance. ¿Ok? Pero otra cosa muy diferente es cerrar la cuenta. Si en verdad no la quieren volver a utilizar, cierran la cuenta después del cierre, Así es. no antes del cierre. ¿Ok? Giovanni, me permite otro Sí, punto que quería tocar y es que hay mucho mito sobre que las personas cuando uno le está haciendo la preaprobación también están totalmente temerosas de que uno les corra el crédito porque eh, se piensa que el correr el crédito por sí una sola vez para el proceso de compra ya va a hacer que el crédito se vaya por el piso. Y lo que yo siempre le digo a las personas es que el correr el crédito para una preaprobación de mortgage como tal no les va a afectar siempre y cuando no estén haciendo otras cosas que afecten realmente un score de crédito. Por ejemplo, que se estén corriendo el crédito por otro lado varias veces o que estén cerrando cuentas o que estén subiendo el nivel de endeudamiento o que se atrasaron con un pago. O sea, si combinamos ya todo eso, indiscutiblemente, entonces pueden pensar que lo que les hizo que bajara el score de crédito fue correrse el crédito de pronto para la preaprobación. Entonces, hay que saber que el crédito se afecta, o al menos cuando uno está corriendo el crédito para una preaprobación de una compra de una propiedad, que es una compra importante, una decisión grande siempre en la vida de las personas, no afecta el score de crédito por sí, sino que si se combina con que se lo esté corriendo por otro lado varias veces, junto con que de pronto el balance de las tarjetas cambiaron, versus si de pronto están cerrando cuentas o cualquier otro factores están afectando, entonces ahí sí. correcto, correcto. Ricardo, y llevando una cosa a la otra, la comunicación, las redes de crédito o en fin. ¿Qué tanto, y eso es de la vida real, esta pregunta que te voy a hacer a ti es que quiero que compartas tus experiencias de la vida real con nosotros? ¿Qué tanto te ves tú involucrado con clientes que te dan la información incompleta y o errada? No con aras de hacer fraude, pero que de pronto no son tan organizados y te entregan las cosas incompletas, te la entregan erradas. ¿Qué tanto ves tú eso en tus préstamos, en tus procesos normales, Ricardo? Bueno, bastante. Ahora mismo estoy trabajando en un caso en el cual la información me la han ido dando a cuentagotas y resulta que cada vez que me dan una información afecta el escenario general. Entonces, por decirte algo, y lo mismo con tanto en los ingresos como en la historia laboral. En la aplicación se pusieron una cosa y cuando yo estoy ya organizando la información, veo que hay unas fechas que se montan unas sobre las otras y entonces entrando ya en profundidad en la claridad de las fechas, de qué fecha trabajó, en qué trabajo, en qué empleador, con qué empleador, veo que hubo unos vacíos, unos gaps. Y resulta que ese gap
es de 8 meses y resulta que durante ese tiempo la persona estuvo, por decirte algo, trabajando bajo el nombre de la esposa. Entonces, y yo me vine a enterar fue ya después que ya hicimos todo el proceso y en la aplicación ya yo cuando comencé a organizar, entonces, porque estas personas piensan que eso no afecta, porque de pronto es un manejo informal o de pronto pensó que igual si trabaja él es lo mismo que si trabajara ella y resulta que eso se ve con bastante frecuencia, Giovanni. Ok. Ahora, una cosa es información incorrecta o incompleta, pero vuelve y juega. La pregunta es de la vida real, Ricardo. ¿Cuántas veces te encuentras tú con personas queriendo suministrar o que suministran documentos mm, no tan correctos de verdad, pero que lo hacen adrede? O sea, que están tratando de pronto de falsificar alguna información o alguna cosa. O sea, ¿qué tanto ve uno eso en la vida real? Bueno, primero que todo, eso es un delito federal, lo que son falsificación en el sistema bancario. Los bancos no son bobos. Eh, los bancos tienen unos procesos de verificación. Los ingresos se verifican con el IRS, es la declaración de impuestos. Yo puedo recibir una declaración de impuestos alterada. De pronto si yo me doy cuenta o dentro del procesamiento que tenemos aquí lo detectamos, lo frenamos para que no pase a mayores. Pero si por alguna razón nosotros no logramos detectar eso o una identificación alterada o un estado bancario también alterado, el banco sí tiene sus formas de verificar todo. Si nosotros vemos por un huequito así, el banco ve por un hueco, sí, por así decirlo. Correcto. Entonces, es algo grave. Eh, no lo veo con mucha frecuencia, soy franco. Afortunadamente. Sí, la gente, de pronto en un tiempo anterior, la gente como que estaba más relajada con eso, pero sabiendo todas esas repercusiones y las implicaciones federales que eso tiene, la verdad es que eh, gracias a Dios no se ve con mucha frecuencia porque es grave. Ahí entra en investigación todo el mundo, todas las personas que Correcto. estuvieron involucradas con el documento. Entonces, tanto yo o el mortgage loan officer, el realtor, todo el mundo entra en esa cadena de análisis e investigación para averiguar a ver en qué punto de la cadena hubo de pronto una alteración del documento. Que la razón por la cual quería tocar ese punto en particular es porque siempre le he recomendado al equipo de Fortex de que no sean intermediarios de la información que los compradores suministran al loan officer, sino que uno les ayuda, les explica y que el comprador directamente sea el que le mande la información a Ricardo en este caso, pero es porque yo quiero que ustedes cuiden su licencia y como lo acabó de decir Ricardo, que no lo pudo haber dicho mejor, cuando algo sucede, todo el mundo que estaba involucrado en esa cadena de transferencia de información cae en investigación. Y pues afortunadamente no pasa muy a menudo, pero el día que pasa es bastante aburridor, es bastante agobiante. Ahora, otra cosa. Al principio yo les dije y yo traje a colación el tema de que nosotros como realtors no debemos de ponernos del lado del cliente y como en contra del loan officer, pero lo dije en buena onda, en el sentido de que miren todas las pequeñas particularidades que hay en el proceso de un préstamo y que de todas maneras es imposible que el loan officer nos explique a nosotros cada uno de estos pequeños detalles que se necesitan para poder hacer el préstamo y los reprocesos que hay que hacer. Por eso, una de las cosas que yo sí tengo que hacer como realtor es ayudar a concientizar al comprador de suministrar la información lo más rápidamente y lo más verazmente o correctamente posible desde el principio, para que 3 días antes, una semana antes del préstamo, no esté el loan officer, siendo quien sea, ¿ok? Aquí no estoy
siendo el loan officer quien sea, está el loan officer en una situación donde no tiene la precalificación o no tiene el clear to close. Y entonces todos se van en contra del loan officer, incluyéndome a mí como realtor. En el momento en que yo como realtor me pongo en contra del loan officer y a favor de mi cliente, en que cómo es posible que el loan officer no tenga tal documento listo o en fin, sin haber entendido todo lo que pudo haber sucedido, ese cliente se hace mucho más difícil de manejar, tanto para el loan officer como para mí como realtor. Y entonces ya también ese cliente se molesta conmigo porque probablemente está trabajando con un loan officer que yo le recomendé. Ojalá sea con Ricardo. Pero entonces yo tengo que mantenerme muy neutral en el proceso para yo ser parte de la solución y no parte del problema. Yo no me puedo, yo como realtor, no me puedo ausentar del proceso por 2 o 3 semanas y a la tercera semana, cuando supuestamente me tienen que entregar el loan approval letter, mágicamente me convierto en el realtor más compenetrado con la transacción. Y mentiras que no hice nada por ayudar a que el cliente suministrara la documentación a tiempo y ahora aquí ya a minuto de candela tengo que parecer un bombero queriendo apagar los fuegos y lo que hago es que me voy en contra del loan officer porque el loan officer, ¿cómo es posible que después de 3 semanas no tenga el loan approval? Cuando resulta que durante esas 3 semanas el cliente dio información mala, incorrecta, insuficiente o no la suministró. Entonces, estoy poniendo todo esto en contexto porque entre mejor facilitador, sea yo como realtor, facilitador, sea yo como realtor con mi cliente y el loan officer, más placentero va a ser el proceso de la compra. ¿Están conmigo? ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién? El uno con el sí y el dos con el no, porque pueden estar no de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo con esa explicación? El uno que sí, el dos que no. ¿Okay? ¿Alguien? Mientras que van respondiendo eso, ok, perfecto. Si hay que pagar por la precalificación, la respuesta no se tiene que pagar por la precalificación. Lo que pasa es que hay que pagar por correr el crédito. El crédito hace parte de la precalificación correcta. Eso tiene un costo de $90 por persona o 150 por pareja, algo así, lo que sea que cueste, no lo sé, pero no se paga por la precalificación. El trabajo que Ricardo hace como loan officer de revisar toda la documentación, de invertir 2, 3, 4 horas en reuniones telefónicas, en reunión con Zoom, en revisar la documentación, en pedir más documentación, en correr todos los posibles escenarios, por ese trabajo no se cobra. Sin embargo, para poder hacer ese trabajo correctamente, hay que tener el reporte de crédito y el reporte de crédito lo provee una empresa diferente. Y por sacar el crédito, si hay un costo, pero no, o sea, Ricardo no se gana nada ahí y lo que cuesta no da ni para comprar una cajita de chicles. Pero No me entonces, lo recuerdes, no me lo recuerdes. entonces, o sea, así como nosotros como Realtor, y a ver, mi gente, yo me quiero sincerar mucho con ustedes porque ahorita que estoy tan activo como Realtor, lo tengo así fresco en la sangre, el tiempo que uno invierte con un cliente, uno como Realtor. Eh, y nosotros como Realtors invertimos un montón de tiempo con cada cliente, así como el loan officer tiene que invertir un montón de tiempo con ese cliente para poderlo precalificar y para poderme dar a mí como Realtor, poderme dar a mí la precalificación más correcta posible. Porque de nada me sirve a mí decirle a Ricardo, ve Ricardo, ahí te va Pepita, precalifícala, y Ricardo no le corre el crédito porque la señora no quiere pagar
la señora me llama a mí y me dice, ay, Giovanni, pero es que me quieren cobrar por el crédito. Entonces yo le digo, no, pero ¿cómo así? No, espérate, a ver, yo miro yo qué hago. No, ustedes tienen que entender que el crédito es un servicio por el cual hay que pagar. Y si no se tiene el crédito corrido, ni Ricardo, ni ningún loan officer puede darme a mí una precalificación correcta. No lo puede hacer, simple y sencillo. Lo que va a darme es una descripción de un escenario Ujú. tan ficticio como le es el cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Entonces, si yo quiero de verdad, tener una precalificación o una preaprobación para que no estemos jugando aquí con el tema, que una precalificación es una cosa y una precalificación es otra cosa. Listo, sí lo es, pero me están entendiendo el punto. Si yo quiero tener de verdad, una precalificación correcta, tengo que tener hacerle correr el crédito a mi cliente. ¿Ok? Bueno, em, Ricardo, cuando las personas están trabajando en el préstamo y cambian de trabajo, qué pasa ahí? Bueno, eso también tiene su repercusión en el proceso. Si mantiene el mismo ingreso, estamos hablando dentro del mismo línea de trabajo, no es un cambio que de pronto venía siendo empleado y cambia a ser independiente, porque no es lo mismo desde el punto de vista de crédito, cuando vienes de independiente y cambias a una compañía, que ya te va a pagar una compañía o W2 o empleado, que lo contrario. Eso también tiene su repercusión en el proceso. Entonces, eso dentro de lo posible, si la persona está pensando en buscar un nuevo trabajo, está buscando hacer un cambio de trabajo, lo ideal es que se quede quieto hasta después del cierre. Después del cierre puede explorar las opciones laborales que quiera, pero durante este proceso, al menos que sea algo imprevisto, algo como fuera de lo programado, debería la gente quedarse quieta para que toda la información financiera que se tenía, que se hizo la preaprobación, se mantenga igual. Okay. Pero digamos que una persona cambia, es empleado y cambia de trabajo como empleado, pues cambia de empresa como empleado y sigue como empleado. ¿Que eso puede afectarnos negativamente? Es posible porque si dentro del análisis que estamos haciendo de los ingresos estamos teniendo en cuenta overtime o bonos o cosas así, hay que mirar si esa misma tendencia se mantiene, si en esta misma línea de trabajo va a seguir haciendo overtime, no nada más el sueldo básico. Tiene su análisis, Giovanni, y tiene su... Lo ideal sería que durante el proceso se mantenga eh, ahí en la misma compañía. Si hay un cambio que sea para mejor, de pronto ganando más o algo que sea una mejora, pero si se va a mantener plano, si puede esperar hasta después del cierre, mejor. Porque hay muchos Correcto. análisis que se hace, el overtime tiene sus regulaciones, no simplemente por el hecho que lo recibió, sino porque también existe la perspectiva que se va a seguir recibiendo. Este nuevo trabajo no sabemos si va a ser overtime, ¿sí? Entonces, hay todo un análisis que hay que hacer si llegase a presentarse ese cambio de trabajo. Ok, perfecto. Me voy a poner aquí al día un segundito con preguntas que están haciendo, que cuando se incluyen los taxes de varios miembros de la familia, todos deben de tener un crédito bueno y toman en cuenta el income más alto o el de la persona que desea comprar. Las personas que están comprando o que están aplicando para el préstamo, si hay cuatro personas que están aplicando para el préstamo, se va a mirar el crédito de las cuatro personas y el banco va a trabajar con el crédito más bajito de los cuatro. Correcto. Entonces, ahí les respondo esta pregunta. También preguntan que lo del trade lines, que qué opinamos de los trade lines en los créditos. Pues los trade lines, la cantidad de trade lines que puedan tener, no son buenos porque te dan un buen score o son malos si están muy endeudados en cada uno de esos trade lines. Lo importante es que te tenga un score para poder que el banco pueda asignarle un tema de riesgo. Aquí pregunta Lisbeth, Ricardo, ¿cuál es la diferencia en trabajar con una compañía como Home Financing versus los bancos
tradicionales como Wells Fargo o Chase. ¡Ja! Ricardo, te la dejo a ti, pero también yo quiero responder esa. Bueno, básicamente, cuando tú trabajas con un banco como Chase o Wells Fargo o cualquier otro, estás limitado nada más al tipo de programas que ellos manejan. Aparte de eso, por ser unas entidades tan grandes, no tienen ese manejo tan personalizado y hoy en día en las competencias que hay entre los bancos, no tienen la movilidad que tiene uno de Mortgage Loan Officer en Home Financing Expert, de trabajar con diferentes bancos para conseguir la mejor tasa de interés que hay en el mercado, porque te tienes que limitar nada más a lo que ellos ofrecen. Con nosotros, además de tener una, una atención personalizada, estás teniendo diferentes opciones, diferentes tipos de programas para que si por alguna razón el cliente no califica dentro de un programa en particular, siempre tenemos alguna alternativa. Ahora yo, ¿puedo Dale, responder yo? sí, sí, te la dejo ahí. Ok, mi gente, miren, yo les voy a hablar como realtor, ¿ok? Yo no les voy a hablar como loan officer en esta respuesta. Cuando yo soy el listing agent en una propiedad y a mí me llega una oferta con una carta de preaprobación de Wells Fargo, de Citi, de Bank of America, de todo eso, me dan ganas de cogerlo porque eso no sirve. Una carta de preaprobación de un banco de esos no sirve. ¿Por qué? Porque ellos no me pueden dar a mí como vendedor, lo que se llama el DU, el Desktop Underwriting. Cuando yo soy el listing agent, y bueno, de una vez les dejo saber, si ustedes me van a mandar una oferta en alguna de las propiedades que yo tengo, mándenme una oferta con un DU. Si no me lo mandan con DU, su oferta pasa a la parte de abajo de la oferta. Igual tengo que presentarla, es verdad, pero cuando mi cliente, el dueño de la propiedad, me diga, Giovanni, ¿qué opinas de esta oferta? Yo le voy a decir a mi cliente, mi hijo de 12 años puede hacerme esa carta. ¿Por qué? Porque los bancos no pueden dar un desktop underwriter, un DU. En el DU me dice a mí cuáles son las deudas, cuánto tienen de ahorro, el score de crédito, me da una cantidad de información que esa carta que dan los bancos no tiene. Número uno. Entonces, credibilidad cero. ¿Pero por qué credibilidad cero? Porque muchos de estos bancos generan esa carta no con el loan officer, que es la razón que me hierve la sangre, sino que la genera una persona que es como un procesador, por llamarlo de alguna forma. No le han corrido el crédito a la persona, no le han pedido los taxes, no han descubierto el perfil financiero de la persona, y luego que entra uno a contrato, que ahí sí piden toda la documentación, los préstamos se caen constantemente. Entonces, yo como listing agent, públicamente lo digo, yo le presento la oferta a mi cliente, al dueño, pero esa es la última oferta que yo quiero tomar. ¿Por qué? Porque son las ofertas más inestables. Estas personas no reciben una aprobación verdadera, sino hasta después de entrar a contrato. Y muchas veces hay un 1-800 o 866 número, y comunicarse con el supuesto loan officer es un chicharrón. Entonces, para responder la pregunta de quién era, de Lisette, ustedes como realtors pueden aceptar la oferta que ustedes quieran. Yo, Giovanni Hernández, siempre voy a darle preferencia a una oferta que me puedan mostrar el DU. ¿Quién es mejor? Ya lo dejo a criterio de cada uno. Hay que pagar para una preaprobación, ya eso lo respondimos. Y, pero el DU del comprador no es privado. Sí, el DU del comprador es privado, pero yo le digo al buyer agent, tienes que mandarme el DU, y el buyer agent tiene que hablarlo con su comprador para que el comprador le dé la autorización de mandar el DU. Pero yo tengo el derecho, yo representando al vendedor, yo tengo el derecho de pedir un reporte financiero que se llama DU o LB, porque hay dos que son lo mismo, para que mi cliente, el vendedor, pueda tomar una decisión más informada de qué tipo
de persona, financieramente hablando, está queriendo comprar su propiedad. ¿Ok? Entonces, ahí les aclaro todo el tema de que información privada es privada, pero uno lo pide y si el comprador quiere la propiedad, la suministra, pueden tachar el número del Social Security. Exacto. O sea, pueden tacharlo para que no se vea. Yo no necesito ver el número del Social Security. Yo les estoy diciendo esto desde el punto de vista de un realtor con experiencia, no porque tengan muchos años en esto, sino con experiencia. Si ustedes quieren pedir una cartica Mickey Mouse, ok, sus ofertas van a ser también ofertas Mickey Mouse. Eso no es un tema de qué es lo que yo creo que esté bien hecho o mal hecho. Yo les estoy diciendo la verdad. Les estoy diciendo cómo funciona el negocio de verdad, verdad. ¿Listo? Ahora, por ahí dijo alguien de que no le cobraron el crédito. Ok, no sé si ustedes saben, pero el cobro por correr el crédito hace parte de los costos de cierre y está en el closing disclosure. Que lo cobren al principio o lo cobren al final, pero de que es un servicio de que se cobra, es un servicio que se cobra. ¿Ok? Entonces, para que también tengamos esa parte clara. Bueno, me emocioné. Me emocioné con ese tema de los... Ay, no, 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 es que, o sea, cuando he tenido infinidad, ¿cómo se dice? Infinidad. Bueno, muchos. He tenido muchas transacciones donde me ha tocado aceptar, porque me ha tocado aceptar una oferta con una carta Mickey Mouse de Wells Fargo, especialmente Wells Fargo. Oh, my God. Y se nos ha caído el préstamo, porque el avalúo no pasó, porque los papeles no eran, que porque el DTI, los ratios, o sea, hay infinidad de situaciones. Entonces ahí hay una gran diferencia. Y Giovanni, como dices tú, el contactar al loan officer de esos bancos, a veces un call center que te contesta, te puede contestar un loan officer diferente y no es lo mismo el servicio prestado tan personalizado, es bien frustrante, al menos Y, teniendo experiencias que yo he visto, es sí, bien no, frustrante. y una cosa es la experiencia como cliente, lo cual estoy de acuerdo contigo, pero lo más preocupante y lo que a mí me exarvera la sangre es la información que proveen. Ujú. Porque como desafortunadamente con un mismo file lo están trabajando diferentes personas, entonces no hay una congruencia en la información que solicitan o en la explicación que dan. Entonces está uno dando vueltas y vueltas y vueltas y se hace muy complejo. Bueno, Ok. eh, hablemos de otro error muy común durante el proceso de la compra, Ricardo, y ese es el de que los clientes, em, aunque tú les expliques lo que está el gasto de la hipoteca, el Homeowners Association, los taxes, el seguro y en fin. ¿Cómo, cómo contrarrestas tú ese lapsus que muchos clientes tienen con el monto del pago final? O sea, muchas personas se enfocan tanto en el tema de la tasa de interés, pero no le ponen interés, valga la redundancia, no le ponen interés a que el pago mensual está compuesto por otras cositas. Entonces, o sea, qué tan difícil es ayudarle al cliente a que se enfoque en lo que está compuesto el pago de una hipoteca? Sí, Giovanni, es un poco complejo porque como dices tú, la gente se enfoca y no quiere escuchar más nada con respecto, sino tasa de interés, la tasa de interés, la tasa de interés. Y realmente lo que afecta un cambio de tasa de interés, un cuarto de punto y hasta medio punto, en el pago mensual es un cambio muy pequeño comparado con lo que la gente cree que, que es la gran diferencia del préstamo. Pero sí toca hacer una labor con las personas, inclusive con los realtors, para explicarles, porque no todas las propiedades son iguales. Hay propiedades que tienen flood insurance que de pronto otras no tienen. Correcto. Entonces, independientemente del monto que la persona esté preaprobado, los otros componentes del pago mensual son tan importantes
como lo que es el pago de capital más interés, lo que es la asociación, que las asociaciones hoy en día, como sabemos, son asociaciones que están unos pagos altos. Entonces, los seguros, los real estate taxes. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo el conjunto del pago mensual, o al menos y que la persona se enfoque en el pago mensual y no nada más en la tasa de interés. Y toca explicar eso con mayor detalle, con más paciencia y con mucha más, siendo más explícitos en la discriminación de cada uno de los pagos involucrados. Así es muy cierto eso. Óyeme, Ricardo, y ahorita, aprovechando que estamos en temporada de taxes, quiero devolverme un segundito a este punto interesante. ¿Cuáles son las consecuencias para un comprador en su proceso de obtener el préstamo si presentó los taxes equivocadamente? Declaró muchos gastos y ya los presentó. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa con el proceso? ¿Y cuánto se puede dilatar el proceso? Bueno, si ya él presentó los taxes y ya los taxes ya están presentados, registrados y todo, la única forma que se pudieran modificar es con un amendment, o sea, hacer como que un adicional ajustando eso. No necesariamente es lo mejor, los bancos no necesariamente eso lo ven con los mejores ojos porque saben que están, de pronto es que la gente está tratando de ver cómo califican. Pero sí es una opción dentro, y se maneja y se equilibra con otras fortalezas, por decir algo, de que de pronto tienen una capacidad de pago elevada o que tiene con otros factores de compensación, uno va ajustando eso. Pero esa es una opción que tiene. Pero cuando se hace un amendment, normalmente hay un periodo de gracia donde los bancos no quieren que uno, pues quieren que pase como un periodo de tiempo antes de aprobarle el préstamo a uno. ¿No es así? Bueno, una vez que ya la amendment está registrado y hace parte de ese file, porque no necesariamente el amendment, una vez que se manda, se actualiza el récord. Ellos necesitan que se vea reflejado dentro del Ah, archivo en general que aparece en el IRS. ok. ¿Y hay algún periodo de tiempo que eso se pueda demorar? Y más con los recortes de personal que van a haber en el IRS ahora, cualquier cosa en los en los taxes va a ser un dolor de cabeza. Sí, no, no hay un tiempo estimado, Giovanni, normalmente, pero sí hay que dejar pasar un tiempo para darle chance a que el sistema se actualice. Ok, perfecto. Bueno, nada, tengo más preguntas, pero quisiera de pronto abrir micrófono, no por escrito, sino abrir micrófono. Y si alguien quiere hacer preguntitas de errores, no vamos a hablar, quiero hacer la salvedad, no vamos a hablar de cómo funciona un préstamo FHA no vamos a hablar de cómo. Ok, ¿me entendieron todos? O sea, la idea es hacer preguntas de errores o situaciones que se puedan prever. Eh, Pregunta Lisset, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de vigencia de una aprobación, Ricardo? Bueno, 3 meses. Estamos hablando de un tiempo de 3 meses. De 3 meses. Sí. Pero al final de esos 3 meses se les vuelve a correr el crédito a la persona o Y después de 3 meses hay que actualizar información. hay que actualizar Hay que información. actualizar información porque puede haber cambios, no sé, en el empleo, en el crédito, pero aún así tenemos ya un parámetro y más o menos sabemos dentro de qué nos estamos moviendo. Si pasan esos 3 meses, de todas maneras, sabemos que una persona que traiga un manejo de un crédito de un score de 700 algo, lo más probable o lo más lógico es que mantenga eso a menos que pase algo excepcional. Entonces, podemos tener un tipo de confianza de que estamos manejando más o menos lo mismo, pero 3 meses. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguien quiere hacer pregunta por micrófono? Sin pena, ¿no? Ricardo, mientras que alguien se anima a hacer aquí Dania dice, una persona que le pagan con 10.99 y reporta gastos, tengo entendido que lo que descuenta de millas y depreciaciones se le pueden sumar al net income. ¿Es eso cierto? Sí, correcto. Hay unos conceptos específicos
que se le suman o se devuelven hacia el valor neto que se declaró como self-employed. Ok. Ricardo, nos quedan unos 5 minuticos. Cuéntanos si no te molesta, si no invado pues tu privacidad. ¿Alguna historia real, sin dar nombres pues obviamente, pero alguna historia real de qué pasó y por qué se cayó el negocio en tus últimos 3, 4, 5 meses, si hayas tenido alguna historia de por una negligencia o irresponsabilidad o mala comunicación o en fin, se te pudo haber caído algún negocio en los últimos meses? Bueno, dentro de lo que veo en el día a día, ahora tengo un file en el cual el esposo y esposa quieren comprar. No tienen deudas de tarjeta de crédito, tienen nada más 2 deudas de tarjeta de crédito con unos balances mínimos, pero cada uno tiene un préstamo de un carro. Uno es $1,000 y el otro son $700. O sea, entre ellos dos hay $1,700 nada más en pago de carro. Es importante, sobre todo los realtors, cuando están hablando con los clientes antes, es que es más importante comprar casa que carro y normalmente uno siempre viene con la emoción y quiere comprarse un Mercedes de la última generación o no sé, por hablar y eso hace que de pronto se caiga el préstamo, aunque digan que él no tiene casi deuda. Pero recientemente me pasó que una persona, y por eso lo traje a colación, cerró tarjetas de crédito o líneas de crédito que eran las que hacía que calificara por antigüedad y cupo. Entonces, cometió un error tan elemental porque no fue que se sobreendeudó, sino que cerró 2 tarjetas de crédito que las tenía cero y que tenían unos cupos altos. ¿Qué hizo? El score de crédito se le bajó y mató las líneas de crédito que le daban el soporte de antigüedad al crédito. Y entonces ahora mismo lo tenemos ahí en stand-by, haciendo que otra vez vuelva el crédito a recuperarse por ese golpe que recibió por esas acciones. Mira que tú hablas de los carros fue exactamente lo que me pasó a mí ayer. Estaba trabajando una parejita eh, y el fin de semana fueron y cambiaron de carro. Es que, Y ya, joyitos, porque estaban en una letra mensual de 450 o algo así y se montaron en uno de 650. En términos generales, no es una gran diferencia, pero esos $200 mató la capacidad de así endeudamiento es. que tenían y nada, tienen que ganar más dinero y pues no va a ganar más dinero mañana. Eh, y la otra Exacto, opción es pagar tarjetas de crédito para que les baje el score, pero de por sí estábamos apretadísimos con el dinero que tenían ahorrados para la transacción. Entonces, exacto. bueno, ahí se quedó en stand-by un tiempito. Eh, Además, Giovanni, que usualmente en estos dealers de carro te corren el crédito 10 veces. sí, no, no, Aparte, o no sea, hemos aparte de mirado el eso, crédito, pero eso, aparte de eso, porque si la persona califica, bueno, pero si no le comienzan a correr crédito, 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 hasta que le consiguen un banco que los apruebe, a diferencia del mortgage. La corrida de crédito de nosotros es una sola con todos los bancos que podamos utilizar. correcto, Entonces, correcto. sí, es bien frecuente, Giovanni, ese tipo de error que se comete durante el proceso. Como les dije al principio, son errores que supuestamente son muy, ¿cómo se dice? Muy sencillos o muy comunes. No, no, esa no es la palabra. O sea, Insignificantes. No. no, son errores como que muy obvios que la gente puede cometer y uno creería que la gente no los comete, pero al Ujú. contrario, esos errores tan obvios son los que más frecuentemente cometen los clientes. Yo tuve una vez, hace ya un par de años atrás, que estaba listo el cierre, clear to close, todo, y el cliente 2 días antes del cierre se fue para esta mueblería, el Doral Furniture, me acuerdo, para el Doral Furniture y sacó como $6,000 o $7,000 en muebles
que porque como el delivery se demoraba una semana o algo así, entonces él quiso ir, comprar los muebles y tenerlos listos para cuando hiciera el cierre, Mm, pasarse. Y sí. bueno, el día del cierre, los bancos hacen una revisión por precaución y en efecto se le aumentó la deuda, se le aumentó el pago mensual y ya no calificó. Em, y bueno, ni para qué contarles la historia, pero Se se, emocionó se antes emo- antes de enseñar las bestias, sí, 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 antes de sí. tener, sí, Es verdad. así es. Lisette, un lease afecta el crédito tanto como una compra, es Así es. exactamente lo mismo. Es cualquier deuda bancaria crediticia. Cualquier cuenta afecta eso. ¿Cuánto es el monto máximo de gasto que puede tener la persona para que no afecte tanto a la hora de la aprobación? Yelibeth, si tú te ganas $1 millón y tienes $1 millón en deudas, entonces estás gastando mucho. ¿Me entiendes? No hay un monto específico. La idea es que la capacidad de endeudamiento, incluyendo la nueva hipoteca, no sea más del 50% de tus ingresos. Sea cuales sean tus ingresos, la idea es que tus tarjetas de crédito, eso es un número a manera de tertulia, ¿ok? Hay ciertas especificaciones ahí, pero en promedio la idea es de que la hipoteca nueva, el pago del carro o tarjetas de crédito que puedas tener sea inferior al 50% de los ingresos mensuales que puedas tener, ¿ok? No es un tema de monto específico, es más un porcentaje de tus ingresos. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, espero que les haya servido esto para qué, para facilitar conversaciones con sus clientes. Esa es la premisa, ese es el objetivo de todos esos ejercicios. Ricardo, ¿algún último consejo que nos quieras compartir con tu extensa experiencia? Bueno, básicamente que apóyense en el Mortgage Loan Officer. La relación tiene que ser una relación de confianza mutua y armónica para poder llegar a un feliz término. Quiero aprovechar, Giovanni, para comentarles una buena noticia y es que ayer ya tuvimos una preaprobación con un banco que presta para lotes, que no lo teníamos. Entonces Ok. quiero que la gente sepa que ya tenemos un banco, que son contados los que existen, que hacen préstamos para lotes. Entonces les daré información mucho más detallada en la medida que estemos un poco con mayor detalle del caso, pero quiero que lo sepan que ya tenemos un banco que presta para lotes. Excelente noticia esa, Ricardo. Bueno, mi gente, como siempre les digo, se les quiere de gratis. Una Se última les... pregunta, Ok. por favor. He escuchado mucho referente ahora a los cambios migratorios que han habido, ¿ok? Con las personas Perdóname. que, como han habido muchos rumores de los cambios migratorios que han habido ahora, ¿no? Migratorios. Ok, Sí, migratorios. ¿ok? Ok, ok. Las personas que sí que tienen el ITIN number o las personas que tienen su permiso de trabajo, he escuchado que hay muchos bancos que no están aprobando a esas personas. ¿Podrían darme, hola, información de eso? Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Tu pregunta es de si las personas necesitan las personas con permiso de trabajo o IT number no les están dando préstamo. ¿Esa es tu pregunta? Escuché de otro colega que trabaja con otra compañía, parece que no le aprobaron a última instancia a una persona que tenía permiso de trabajo, ve el préstamo por la situación migratoria, porque no tiene residencia. Entonces quiero, por los cambios que ha habido ahora de la política y Bueno, todo eso. ¿Qué Ricardo, sabe? ¿quieres responder esa? Bueno, dentro de los préstamos convencionales estamos viendo al menos para personas con TPS, si estamos hablando de eso, están poniendo un poco de trabas, pero existe una cantidad de programas adicionales que prestan con ITIN y prestan con TPS y prestan con todo. O sea que sí hay programas para compra para personas que tienen ITIN y con TPS y permiso de trabajo. O sea, que en Ok, la y compañía de yo, ustedes sí están trabajando. Sí, sí. Ok. bueno, Que no todos los programas, ojo, eso, ojo, eso es lo es que que, sí, aquí el punto es de que uno puede generalizar, de que así hay es. bancos que están poniendo más restricciones, eso es real.
De que hay bancos que siguen prestando, eso es real. Pero por la historia que tú estás poniendo aquí, no tenemos ni la menor idea si la persona tenía permiso de trabajo, pero ya se le venció, o no lo había podido renovar, o le quedaban menos de 6 meses de vigencia. Es que hay 50.000 cosas diferentes que hay que mirar para poder saber si la persona califica o no para los 50.000 programas diferentes que pueden haber. Pero no es simplemente el de que la historia, el chisme, la desinformación, el de que no, es que ya no lo están aprobando. No, no es así. Hay que mirar realmente el de esa persona y el de todas las personas, cuáles son el escenario particular de esa persona. ¿Ok? Pero muy buena pregunta, Claro, muchas pero gracias. Sí, no se puede generalizar ni especular. Eso es lo que no quiero. No sí, quiero que ustedes especulen que porque alguien les dijo a ustedes que yo, que tú, que nosotros, que vosotros, que el día del sol, la luna, las estrellas, ya no se puede hacer. No, no, eso no es verdad. Porque no sabemos si esa persona ya no tenía renovación de permiso, ya tenía menos de 6 meses. Sí, en fin, hay 50.000 cosas diferentes ahí. ¿Ok? Lina María, ¿tú querías decir algo? Sí, Giovanni, súper rápido. Primero, bueno, antes de que se me vaya Ricardo, gracias por esta charla tan espectacular. Creo que fue muy ilustrativa para todos. Gracias, Ricardo. muchas gracias a ustedes. Mi gente, como siempre les digo, se les quiere de gratis y no es mentira que este 2025 están todas las condiciones dadas para tener Así es. éxito en este 2025. La pregunta que todos los días se tiene que hacer cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, y es la que yo me estoy haciendo, es, ¿qué estoy haciendo yo hoy para tomar provecho de este 2025? ¿Qué estoy haciendo yo hoy para tomar provecho de este 2025? Esa es una pregunta que cada uno tiene que hacerse y cada uno tiene que respondérsela. Y si quieres hacer dinero en real estate, este año es el año, no el 2026, no el 2024. El 2025 está hecho para hacer dinero en real estate.